Bueno, no nos vamos a saludar de vuelta porque nos vimos hace rato, pero seguimos en esta dinámica informativa. Estuvo el nuevo ministro de Desarrollo, luego la intendenta y ahora seguimos en Todas las Voces. Ahora sí, hay que darle igual la bienvenida a todos ustedes a Todas las Voces y hoy tenemos un debate de lujo, la verdad. Exactamente, Óscar Andrade y Gustavo Penades, a los que les agradecemos muy especialmente la presencia. Un gusto, como siempre. Bueno, igualmente. El gusto es mío, Viviana, bien. Andrade, que casi que en casa me siento. le iba a decir, Iba a ¿no? decir. Saludé a un montón de gente conocida. Claro. Bueno, lo que le da, pero no le da ventaja de locatario. No, creo que no. Está experiente. Bueno, exactamente. No, Penades nos ha visitado muchas Sí, veces claro. también. Muchas veces. Muchísimo. No, y de hecho ha estado también Penades, recordamos, cuando estaba Andrade como panelista, estuvo Penades como invitado. Bueno, hay un hecho político que es el del día, más bien, digamos, el del fin de semana, tiene que ver con el relevo en el Ministerio de Desarrollo Social. Y simplemente voy a repasar lo que decíamos hoy más temprano con Viviana en Telenoche. La subsecretaria Ana Olivera asegurando que la cartera no tuvo un rumbo en el primer año de gobierno, que se han desmantelado las políticas sociales y que Alema, además, al nuevo ministro, no le ve perfil social. Sí, esto es lo que declaraba hoy Ana Olivera. Comencemos con Penades. ¿Por qué es necesario a un año y 2 meses de iniciado el gobierno de pasar el MIDES de un perfil técnico, que claramente Bartol era un técnico, a un perfil político, que es la conducción que va a hacer ahora Martín Lema? Porque la situación que el país está atravesando como consecuencia de los hechos que lamentablemente está generando la pandemia y va a dejar la pandemia en materia social, necesita una conducción que el presidente entendió que tenía que tener un perfil mucho más político que el que venía teniendo. Eso no quiere decir que el exministro Bartol no haya hecho una gran tarea, pero quiere decir que el presidente creía y cree que era importante darle otra nueva impronta a dicho ministerio, la designación de un hombre de su confianza, la designación de un hombre que se ha especializado mucho en estos temas, de cuya capacidad está fuera de discusión, de su fuerza, de su juventud, de sus ganas. Creo que le dan una impronta que el gobierno necesita tener en estas instancias en las que comienza a vivirse la post-pandemia sanitaria, pero la pandemia social y económica lamentablemente va a continuar mucho más en el tiempo. ¿Para la oposición esto que es un fracaso? No, yo creo que lo que hay que relevar es la política social. Nosotros tuvimos una política social de radical austeridad. O sea, Uruguay es el país que menos invirtió para atender la emergencia social, estos son datos contundentes. El Fondo Coronavirus, creado para medir la atención a la emergencia, registra 713 millones en el año 2020. Pero en realidad, de estos 713 millones, abajo nos avisa que la inversión para la licencia de la construcción no tiene que computarse, porque claramente la financiaron los sectores sociales. Y además hay 213 millones que computa como inversión, que es menos recaudación por menos actividad económica. Esto tampoco es inversión. Entonces, si deducimos estos dos componentes, se invirtieron 500 millones. Y en el mismo año de pandemia, de crisis, de desastre que generó el COVID, no el gobierno, se recortaron 660. Entonces, cuando haces una inversión que es menos que lo que recortás, y en el recorte, mucho del recorte es salario, jubilaciones, inversión, es menos becas, es menos posibilidades para programas de trayectoria protegida en la educación. O sea, el recorte tiene mucho de contenido social, el resultado es el que tenemos, 100.000 pobres más, ¿no? A ver, es sumar peras o manzanas, cosa que creo que, salvo que no se conozca, y el senador Andrade conoce estos temas, se hace con picardía política. ¿Por qué lo digo esto? Primero, el gobierno hizo una fuerte apuesta a invertir en lo social. Se habló de que el año pasado fueron más de 1.200 millones de dólares, 700, 800 directamente en estos temas y después otros en cuanto a garantías destinadas a los sectores productivos que iban a necesitar la asistencia del gobierno para poder financiar o refinanciar su situación. Pero si a eso le sumamos que la propia CEPAL ha reconocido que el Uruguay enfrentó la pandemia desde una situación diferente a la de otros países, producto de la contención social que durante administraciones que vienen acarreándose en el tiempo, que también integraron las del Frente Amplio, permiten entonces que la inversión no partiera de cero, como fue necesario en otros países. Entonces, no se puede comparar la situación de Uruguay con la de otros países. ¿Por qué? Porque la propia CEPAL reconoce que el tejido de protección social que el Uruguay ha tenido y ha sido ejemplo durante los últimos 100 años en la historia de Latinoamérica es totalmente distinto al de otros países. Y entonces eso permitió que con esta fuerte inversión que igual se logró, permitir
enfrentar esta situación. Los 660 millones de dólares de recorte que hubieron fueron en gastos superfluos. Y eso fue, entre otras cosas, uno de los grandes aciertos de la política económica del gobierno, que por primera vez en los últimos 20 años acertó en todos los pronósticos de lo que iban a ser los objetivos que se iban a alcanzar, y el ahorro de eso permitió, entre otras cosas, que el Uruguay no perdiera el grado inversor. Y entonces, esa plata no fue que se ahorró y no se gastó, no, esa plata fue destinada también justamente a atender la emergencia sanitaria cuando la situación de precariedad fiscal con la que el gobierno inicia su tarea, no nos podemos olvidar que iniciaba con un déficit fiscal del más alto de los últimos 20 años, con una situación de caída en la actividad, con una situación de más de 50.000 puestos de trabajo perdidos, y esa situación fue la que hizo que sin aumentar impuestos, el gobierno del presidente Lacalle Pou pudiera atender la emergencia sanitaria y controlar, o por lo menos no agravar, la precaria situación económica que se había recibido de la administración anterior. Andrade. No, yo tengo acá el informe de la CEPAL, lo puedo compartir, ¿no? ¿Cómo no? Lo que dice el informe de la CEPAL es lo siguiente. La inversión en América Latina, inversión social, lo que generó como resultado, en torno a los pronósticos que hacía la CEPAL previo a la pandemia, fue atajar el incremento de la pobreza en un 50%. O sea, por país fue pronosticando, algunos países atajaron más del 50%, atajaron en 2/3 de la pobreza previa gracias a la inversión social. ¿Qué dice la CEPAL del Uruguay? Que el Uruguay atajó el 9% de la pobreza. O sea, del pronóstico previo, que tenía en cuenta las fortalezas, o sea, hacía un pronóstico de incremento de la pobreza promedio, que el Uruguay tenía un promedio menor. ¿Por qué? Porque tenía fortalezas previas, es cierto lo que dice Penades. Pero Uruguay es el que menos impidió que gente cayera en la pobreza en relación al pronóstico previo. Lo segundo, a ver, me entero ahora que es gasto superfluo el salario de una maestra, que se rebajó. O que es gasto superfluo el salario de un enfermero, que se rebajó. O que es gasto superfluo la inversión en ciencia y tecnología de la ANI, que los científicos nos acaban de decir. ¿Cómo puede ser que recortan en becas? ¿Cómo puede ser que recortan en formación? ¿Cómo puede ser que recortan en acceso a publicaciones científicas cuando el 2020 lo que nos enseñó a todos, es el papel de la ciencia no solo para el desarrollo productivo? ¿Hubo recortes a Sí, salarios? claro, no, lo de la ANI, lo tengo No, acá. lo de la ANI. ¿Hubo recortes a salarios docentes? Ah, claro, y a salarios no hubo de salud, recortes, y no a hubo salarios de la salud. crecimiento. 5 puntos pierden el salario de los docentes. Eso no es puntos. así, pero además no solamente no es así, volvemos a los argumentos efectistas. Ni la ANI vio recortada su inversión, ni tampoco se vio recortado los salarios. Lo que no hubo fue incremento, partiendo de la base, aceptada esta con el PIT-CNT, que el crecimiento de la recuperación salarial se iba a dar a partir del año que viene. Entonces no se puede decir eso tan suelto de cuerpo, Si la sin inflación es 9 y el reconocer, ajuste es 4. sin reconocer la situación que estamos viviendo, pero además comparar la situación de pobreza que había en el Uruguay con la que hay en la Argentina o la que hay en Brasil, es hablar mal de la propia administración del Frente Amplio, que permanentemente han dicho que ellos lograron reducir la pobreza Yo lo que quiero sensiblemente en el reafirmar, Uruguay. si me deja Un dato, poner, no pude entonces, terminar. Yo lo que quiero reafirmar es dónde se recortó. Se rebajaron las jubilaciones, No se rebajaron los salarios jubilaciones, y se no se rebajaron los salarios. ¿Cómo no? Lo que La inflación no se ajusta por debajo Usted de la está inflación, se equivocado, rebaja. senador. Se mantuvieron según el perfil de la inflación, no hubo caída salarial. Lo que sí es verdad. ¿Cuánto fue la inflación es que del no año y fue el ajuste, Penades? el incremento salarial no acompañó, o sea, no fue superior a la inflación, con el compromiso de que se va a recuperar en los próximos años. No sé Entonces, cómo puede Penades decir- explica que se va a recuperar si dice pero- que no hubo pero, pérdida. Pero, senador, lo que estamos hablando... Es una cosa increíble. No, no es increíble. Lo que estamos hablando es de que la situación que el Uruguay está atravesando era un compromiso de todos entender, y así fue explicado. El propio PIT-CNT lo reconoció y lo aceptó. Y lamentablemente no se llegó a un acuerdo en materia de acuerdo salarial, pero lo que hay es un compromiso del gobierno de atender la situación en los próximos tiempos cuando salgamos de Lo que esta yo quiero situación. colocar en la polémica es lo siguiente, ¿no? O sea, vos no podés estar un poquito embarazado. Bueno, llegan, te dice, mira, la patrona dice, estás un poquito embarazada. O estás embarazada, no estás embarazada. ¿Hubo o no hubo rebaja salarial? Hubo rebaja salarial. No hubo Entra a la rebaja página del INE y va a encontrar que hubo rebaja salarial. Ahí hay un matiz, Los es el salario salarios. real. Los salarios y las jubilaciones se ajustaron por debajo de la inflación. Cuando los Lo salarios que y hay las es pérdida de jubilaciones salario real. se ajustan por debajo de la inflación, hay rebaja salarial, porque se pierde capacidad del salario. ¿Qué pasó con la capacidad de los hogares? Perdieron capacidad de ingreso. Tenés 100.000 pobres más. ¿Dónde más se recortó? Uruguay Estudia recortó 9.783 becas. Pero, senador, 9.783 becas.
Para Penades, gasto superfluo. No, Bueno, está equivocado. Está difícil el sostener gasto que es gasto superfluo. superfluo estaba vinculado a la cantidad de contratos y la cantidad de clientelismo político que ustedes llevaron adelante durante toda la administración dejá darte pasada. un dato, Daniel, que le me permitió. dejá darte un dato. Ahora, A ver. usted integra la comisión de presupuesto como Sí, yo. claro. ¿Usted se acuerda que en la comisión de presupuesto se atendió la necesidad de enfrentar el tema de las becas universitarias? Viviana Fueron quería, enfrentadas todas. incluir un dato. Gracias. La última encuesta da que hay 100.000 personas que ingresaron en la pobreza. Más ¿no? de las 300.000 que había. Después de la pandemia y 7.000 a la indigencia. La pobreza crece por tercer año consecutivo, o sea, están los dos involucrados en esto. Y alcanzó su mayor nivel desde el año 2012. ¿Algo de esto no se podía haber evitado, Penades? No, porque lamentablemente, porque la asistencia que se permitía hacer y que se hizo fue atender las urgencias en el plano de primero, no saber cuánto duraba la pandemia. A la vista está que la primera propuesta del Frente Amplio en el salario social, aquel que planteaban 3 meses, vamos para un año de pandemia. O sea que el cambio de Bartol no incluye esto. No es que se falló porque acá se podía haber hecho algo más. No, al contrario, yo creo que se atendieron comedores, se duplicaron las partidas de asistencia de Uruguay, de las tarjetas de Uruguay Social, se atendió todo lo vinculado a el Ministerio de Trabajo, subsidios, extensión del seguro de paro, etcétera. Ahora se van a votar mañana o pasado por unanimidad en el Parlamento la creación de jornales solidarios. O sea, se ha hecho un gran esfuerzo. ¿Es suficiente? Y por supuesto que con toda seguridad que no, pero es imposible encarar esta situación con la precariedad fiscal que se tenía, sin perder el grado inversor, como había que intentar no perderlo, y pudiendo invertir, como se invirtió el año pasado, 1.200 millones de dólares. Y este año, fíjese usted, el presidente de la República el 2 de marzo anuncia en el Parlamento que el fondo coronavirus será de 550 millones de dólares. Hoy ya está por arriba de los 900 millones de dólares. Están incluidas las vacunas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero Ahora, está perfecto. ¿Me dejás algún razonamiento? Está bien, Me parece que es muy Primero, difícil entender que las partidas que se están destinando salen de un solo lugar del bolsillo de la Todos gente. sabemos en Uruguay, Penades también, que hubo rebaja de salarios. Todos sabemos en Uruguay, Penades también, que hubo rebaja de las jubilaciones. Segundo elemento donde se No es recorta. así. Segundo elemento donde se recorta es en las inversiones. O sea, segundo componente fuerte del recorte es en la inversión de vivienda, del Ministerio de Transporte, de UTE, Antel y ANCAP. ¿Qué implica recortar inversiones? Menos trabajo. Gasto superfluo, ¿no? O sea, el gasto en adscriptos de los ministerios que votamos en el 2019, que se ejecutó en el 2019, era 132 millones. ¿Sabes cuándo está en el planizado el gasto de este año? 194.498.000. Cuando lo consultamos en la discusión general, dijimos, pero ¿cómo? Acá no era que se iba a ahorrar. Se suprimieron 24 cargos de confianza, se crearon 37 y en muchos se aumentaron los salarios. En muchos, ¿eh? ¿Dónde, Tengo acá la perdón? experiencia del No presupuesto. es así. ¿Dónde? Tengo acá la experiencia del presupuesto. Pero no es así. Se pueden comparar y Una podemos cosa ir a la es la versión, creación, otra es el llenado. taquigráfica. No es En algunos así. casos, algunos directores aumentaron 50.000 pesos el sueldo en medio que le Eso rebajase el tampoco salario es así. a los maestros, Eso a los tampoco es docentes. así. A ver. Pero eso no es así. Pero, senador, usted sabe muy bien que no se aumentaron los adscritos. Hay menos adscritos hoy de los que había durante toda la administración del Frente Amplio, que presupuestalmente haya mayor cantidad de partidas. No quiere decir que se hayan llenado esos cargos, no se han llenado. Pero además de eso, el ahorro de 660 millones de dólares estuvo vinculado a una mejor gestión. Inversiones que y salarios. No, ¿qué inversiones ni salarios? En inversiones se ha anunciado que se va a llegar adelante una fuerte inversión en el área, lo fomentando puedo el sector fundamentar rubro por privado, rubro, ¿eh? y después, en el tema de salarios, volvemos a ese tema, no ha habido una caída en 317 millones invertido en el Ministerio de Vivienda, pasó a Entonces, 187. pero usted está confundido, vuelvo a repetir, usted está confundiendo cifras y las mezcla. No es así. Ha habido el compromiso del gobierno es mantener la inversión pública, fomentarla a través de proyectos de Va a tener que participación convencer a la privada. ministra de Vivienda que pidió más presupuesto porque no le Pero alcanza, entonces, ¿no? pero O sea, se ve que la información no está circulando, pero, ¿no? no, por Si supuesto habla que- con la ministra la semana pasada, estaba pidiendo más inversión porque Pero, los pero 187 la no le ministra alcanza. podrá pedir más inversión y Que fue lo seguramente que le se votamos en va el a presupuesto. atender. El planillado dice Pero eso. usted no se olvide que hay rendiciones de cuentas todos los años y que vamos a... la prioridad del gobierno está fundamentalmente, y en los anuncios del Ministerio Se de recortó Economía...
los anuncios del Ministerio de Economía y del Gobierno están vinculados todos directamente a fomentar la inversión, el empleo y asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son quienes hoy lamentablemente están padeciendo la situación. Andrade, que están padeciendo. ¿no era necesario en este marco, obviamente, un ajuste y de pronto considerar que tal vez la recuperación salarial venga cuando la pandemia sea superada y no ahora? No, tenemos un problema de comprensión. A ver, el recorte principal es en inversiones. El recorte principal que se hizo... Hace un rato era en salario. El rubro, salario, jubilaciones e inversiones. El principal es en inversiones, ¿no? Vos me decís, en medio de estas circunstancias... ¿Cuáles inversiones se detuvieron? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas pierde cerca de 160 millones y Ministerio de Vivienda 140 millones. Eso es lo que votamos en el presupuesto. Rendición de cuenta, veremos. Pero lo que se definió fue recortar. Las empresas públicas todas recortaron. ¿Sabés lo que ejecutó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Lo dijo el ministro Heber, lo que venía de arrastre del gobierno anterior. Hubo un recorte muy duro en las inversiones. Vos me preguntás, en medio de una contracción de la economía, ¿recortar las inversiones? No, la peor de las recetas es recortar las inversiones. Lo dice la Cámara de la Construcción. A ver, cuando se presentó la Cámara de la Construcción, entre las cosas que dice es, a ver, con este recorte de infraestructura y de vivienda... ¿Y sobre estos recortes, Penades? Pero a ver, ¿cómo se puede hablar de recortes a un año de gestión? En la cual se está terminando la obra del gobierno... Pero el presupuesto, pero eso está escrito en el presupuesto. Está votado en el planillado. Pero lo que usted no termina de entender el senador Andrade es que en 30 días entra nuevamente la rendición de cuentas. Y entonces... Y que ahí se va a tonificar pero la adivino pero las rendiciones, pero nosotros no vamos es más, a hacer como no el Frente solamente se Amplio. votó un recorte, Entonces, Daniel, sino que se habilitó a nuevos recortes. No hay recorte en la discrecionales. inversión pública, no hay. Al contrario, se han anunciado sistemáticamente nuevos lanzamientos. El presidente de la República acaba de anunciar un acuerdo en el puerto de Montevideo con una inversión de 450 millones de dólares. Pero sí, por supuesto. Privada, lo que estoy diciendo. Pero la inversión pública se recorta pero en vivienda, en Antel, en ANCAP, en la UTE y en la OCE, en todas. No es así, las inversiones no se van a cortar. Lo que ha habido es un ajuste y la transferencia de algunas inversiones que se pensaban hacer. Le decimos al recorte de inversiones ajuste. No, y se pensaba, senador, cálmese, y se pensaba hacer de tal manera que va a ser prolongada en el tiempo de gestión. Pero no ha habido recorte, al contrario, se están anunciando nuevas inversiones. Capaz Penades explica dónde están los 660 si no es en inversiones, salarios y jubilaciones. Las inversiones fueron recortes vinculados fundamentalmente a la administración. Gastos superfluos por 660 millones. A una correcta administración. No, si demuestra eso, me voy caminando hasta casa. Y vivo en San Luis. Andrade, si me demuestra que se recortó 660, yo lo acompaño, pero yo voy en bicicleta. 660 millones Pero, gastos a ver, superfluos. senador, o sea, si senador, algo sabe, se recortó el presupuesto de la ANEP. Senador, se recortó el presupuesto de la ACE. ANEP, Se recortó el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Se recortó el presupuesto del Ministerio de Transporte. Se bajaron las jubilaciones. La procesión que hace el presupuesto. Y él integra la comisión igual que yo. No, la presido. A ver, por eso. La comisión la ANEP va a recibir en el presupuesto, el presidente de ANEP dijo que lo que recibía era lo que estaban necesitando para este primer año y que había un compromiso de aumento presupuestal consecuente. Lo mismo en los demás incisos, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en donde no ha habido recorte de la inversión y como consecuencia de ella caída del trabajo, muy por el contrario. Lo que se está viviendo justamente uno de los sectores que ha mantenido es un mundo paralelo el que dice que no hay recorte de inversión en el Ministerio de Transporte. Justamente en la construcción. Entonces es uno de los que ha mantenido la economía, el motor de la economía funcionando. Porque entonces, hay una planta de celulosa y una vial. Pero bueno, ahora también están contra la planta de celulosa. No, lo que estoy diciendo es que no es por la inversión pública. Cualquiera que conozca la industria sabe eso. Pero senador, ¿usted desde cuándo confunde la inversión pública con la privada? Si ustedes se dedicaron a privatizar toda la inversión en el Uruguay a través de los mecanismos de participación público-privada. A mí me encantaría que Penades demuestre dónde están los 660 millones. Yo lo puedo decir. Con mucho gusto. Yo lo puedo decir. Que le voy a decir 140 están en vivienda, 160 están en el Ministerio de Transporte. Permitió es que se alcanzaran los objetivos de inflación, de gasto, que le permitió al Uruguay mantener el grado de inversión. Pobres nomás. Le mandó, bueno, sí, ustedes traían 300.000. Y agarramos en 1.200.000. No, bueno, pero en 1.200.000. Bueno, pero con el crecimiento económico más grande de la historia, porque ustedes hablan de la pobreza como pero si los hubiera empezado 100.000 el 1 pobres de de marzo. ahora, Oscar, los 100.000 pobres que el otro día mencionaba Arbeleche, por ejemplo, ¿son consecuencia de la acción de este gobierno? Mirá, ¿qué querés que te diga? En Uruguay se construyó un mito, ¿viste? Que decía que el pobre es porque es vago. A nosotros cuando nos tocó agarrar el gobierno, uno de cada 4 trabajadores estaba bajo la línea de la pobreza. 1 de cada 4, ¿eh?
de cada 4 trabajadores que estaba efectivamente empleado, 1 de cada 4, 25% bajo la línea de la pobreza. ¿Saben cuánto lo entregamos, Daniel, después de 15 años? En 1 de cada 20. 1 de cada 20 trabajadores, y es doloroso que vos trabajéis y esté bajo la línea de la pobreza, esté bajo la línea de la pobreza. En un año, ¿qué pasó? Que ya tenemos que del 5% subió a más del 7,7%. O sea, subió casi un 50% la cantidad Por una pandemia nunca de vuelta. vista. Subió casi un... ¿Sabes por qué? 300.000 Porque la pobres mejor quedaron, de las políticas sociales, la mejor de las políticas sociales es el salario. O sea, ¿por qué salió Me una, alegra ¿por qué ese salió una cantidad reconocimiento. de uruguayos de la pobreza? Se Por el articuló, trabajo. es el salario. Ahora, ¿qué política salarial tuvimos este año? Tuvimos una política salarial de rebaja para cuando estás en dificultad, que es algo que uno puede entender, el turismo, sectores que estuvieron complicados, pero también de rebaja cuando tenés crecimiento. Yo tengo los datos cerrados de abril de las exportaciones. A algunos sectores les fue muy bien, a la carne, a la soja. ¿Por qué a esos trabajadores también rebaja salarial? Lo discutimos en el presupuesto, Dijimos, cuando vino Miere, está bien, el que está en dificultad uno puede entender, tenés que elegir entre... Pero ¿por qué el que tiene crecimiento económico también rebaja salarial? Capaz que Penade lo explica. Ahora, está difícil para entender, está difícil que entender si tuviste que un hasta hace un sector que en rato- las exportaciones no paró de crecer, igual le toca rebaja salarial. Está difícil entender que hasta hace un rato había pérdida salarial y ahora entendemos que a los sectores que le va mal es natural que pueda haber pérdida salarial. O sea, la verdad que es difícil sostener un debate. En el Estado, hablamos del presupuesto y el Estado. Pero usted, ahí está, otro de los problemas que usted tiene es que no entiende que aquí quien dinamiza la economía es el sector privado. Y hay que rebajar los salarios para que dinamice. No, al usted tantas contrario, veces eso. no hay que rebajar los salarios, hay que intentar que más gente tenga trabajo. Lo que está intentando este gobierno es que el que tenga trabajo lo mantenga y el que no lo tiene lo pueda encontrar. Y para eso tiene que ser un gobierno que fomente la inversión. Esa Ustedes receta empezaron la ahora con la aprobamos canción, 15 años corridos. empezaron con la canción de que hay sectores que le ha ido muy bien. Entonces empiezan el sector de la carne, el sector agropecuario. Bienvenido sea porque es más laburo para los uruguayos. Hay gente que no labura se vio más de eso. laburo porque perdimos Cuando la 60.000 puestos en un año. Bueno, pero los 60.000 puestos que se Más perdieron laburo en un no se año, los senadores, usted lo sabe muy bien, no dibuje los datos. Se perdieron 60.000, pero no en esos sectores, en otros que han pagado realmente la crisis, fundamentalmente el sector de los servicios. Entonces, los sectores que van bien son los que van a traccionar la economía para que nos vaya bien a todos. El otro día escuché a un dirigente de su partido político quejarse de que se habían aumentado las exportaciones. Bueno, bienvenido no, yo sea no me quejo. Yo que lo que se estoy- quejen yo lo que estoy diciendo es bienvenido lo sea que siguiente. aumenten las Entre exportaciones. las cosas que aumentó el año pasado no solo fue la pobreza, también la desigualdad. La relación de ingreso entre el 10% más rico y más pobre. Te voy a decir un ejemplo con esto, Daniel. Pero eso fue sostenido ¿Sabes durante los 15 años. Ustedes nunca lograron ¿Sabes que cuál, la brecha ¿sabes fuera cuál es la corta. relación? Esto lo podemos demostrar con mucha claridad. El índice Gini no paró de mejorar en los 15 años de gobierno del Frente. Tanto que la relación entre el 10% ingreso más rico y más pobre era 20-1. Y esa relación bajó a 10-1. Ahora ya subió. Primer año ya subió. O sea, entre las cosas que tenemos... Pero ¿Y sabes ante por qué una sube? crisis como la ¿Y situación sabes que por qué tenemos, sube, Daniel? Por vamos- medidas. Te voy a poner un No, ejemplo al capaz. contrario. Vamos a ir poniendo por capítulos. Viviana, Gracias, Oscar. Aunque solo le hables a Daniel, te voy a hacer una consulta. ¿A qué? porque nos conocemos de años. Sí, pero porque nos sentábamos al lado y tomábamos Claro. mate, entonces ahora no. ¿Por qué el Partido Comunista, hoy Ana Olivera decía, pero esto del Frente en definitiva, dicen que en este primer año de gobierno se desmanteló el Ministerio de Desarrollo Social? Has hablado de varios recortes, pero no planteaste Sí, de un montón de el punto políticas del en las que MIDES. hubo un retroceso enorme. A ver, Jóvenes en Red atiende 8.000 gurises. Desmontarlos sin tener alternativas es de una irresponsabilidad, porque atiende a los gurises más pobres, los que están más en el horno, en la frontera, se localiza. O sea, desperdiciás todo un proceso de aprendizaje y trabajo social, haber generado retroceso en el sistema de cuidado, que era un programa principal, fundirlo con Pronadis, quienes trabajamos el tema de discapacidad. Bueno, cuando tenés todos los colectivos que trabajan en atender a las personas en situación de discapacidad, te dicen por acá no, hay que ser muy soberbio por ir en contra de lo que opinan todos los que trabajan en esa política específica. El programa Cercanía, que en un año de pandemia no haya existido Uruguay Trabaja, que era el empleo que tenían 3.000, sobre todo mujeres de las más pobres, es inentendible. Inentendible, cuando vos tendrías que haber multiplicado en un año de pandemia el programa Uruguay Trabaja. Entonces lo que estamos diciendo es, hay acciones concretas, no abstractas, acciones cualquiera, donde se eligió recortar, que si alguien me explica que eso es superfluo, no lo puedo entender. O sea, retrocedés en trabajo hecho, diciendo, vamos a armar otros programas, todavía no están. No quedó el que había y va a estar otro. En algunos casos el recorte. En Alfonso Lema tenías un realojo que iba a ser este año. Tenés gurises con plombemia, 60 familias.
ahí, viviendo, arriba de un caño colector que se relojaba este año. ¿Qué pasó? Se recortó el presupuesto de vivienda, dice la ministra de Vivienda, ahora me entero que parece que no, pero en la planilla de 317 bajó a 187, hubo que postergar programas y esos gurises no van a ser realojados ahora. Al fin del día, no fueron alojados en los últimos 15 años. Al fin del día, ¿no? O sea, podemos hablar de vivienda en los últimos 15 años, 600 todo lo que quieras. asentamientos nuevos. Podemos hablar de durante vivienda el gobierno, todo lo que quieras. Mira, en los 15 años, de nuevos gobierno del del Frente Amplio, en por los 15, favor. en los 15 años de gobierno del Frente, Está lleno de en los asentamientos 15 años de generados gobierno del durante el Frente gobierno del se Frente formaron Amplio. 230.000 hogares. No. 230.000. Está la encuesta continua de hogares. La ministra a la que citás, Oscar, ha manifestado un crecimiento insostenible de los asentamientos que no viene de la pandemia. De y vuelta, que se Daniel, si arrastra me dejas te nuevos. explico. Sí. En el año 2005 tenía 180.000 viviendas Bueno, con necesidades básicas insatisfechas. 180.000. ¿Qué dice el plan quinquenal que presentó el gobierno ahora? No el mío. O sea, puedo decir al plan quinquenal que presentó el gobierno. De 180.000 se bajó a 80.000 viviendas con necesidades básicas insatisfechas. En ese periodo en el que se formaron 250.000 hogares. Para ponerte un ejemplo, del 85 al 2005 no se formó ni la mitad de hogares. O sea, en medio de una explosión de hogares monoparentales bajaste 100.000 viviendas que Sobre tenían esto- necesidades básicas. Pero, a ver, sobre Solo esto, hacinados, Daniel. comparar Había casi 15 60.000 hogares años hacinados que es- bajó a 20.000. Es imposible. 600 asentamientos nuevos. Una situación de déficit habitacional brutal. Eso de 600 asentamientos nuevos Bueno, es un lo invento. dice esa ministra que usted habla de tanto de las actas, es la que dijo eso. Y dijo además de que la situación del déficit de vivienda se venía acarreando desde hace administraciones. Que hay una situación como la que aquí se denunciaba, que no es de ahora, no se formó hace 2 meses. Que se le va a ir buscando un compromiso del gobierno regularizar la mayor cantidad de asentamientos posibles en el quinquenio. Lo que no se puede decir, salvo que se profese de mala fe, es que a un año de la gestión, en el medio de una pandemia, la situación va a ser incambiada. La situación hasta ahora es la que hay, se está atendiendo de la mejor manera posible, se están logrando objetivos importantísimos. En el MIDES no ha quedado nadie sin ser atendido. Se cortaron programas, muchos de ellos que no habían logrado la efectividad necesaria, porque los titulares son fantásticos. ¿Qué pasa con Uruguay Trabaja? Porque Uruguay Trabaja era un programa que tenía resultados. Pero y el va a sistema de empezar- cuidados también. No, bueno, el sistema de cuidado se mantiene, se va a mantener, no va a aumentar en el proceso que estaba previsto aumentarse, porque es absolutamente inviable desde el punto de vista económico. Fíjese usted que lo que se va a intentar hacer es reestructurarlo para poderlo financiar. La situación que había llevado esto es la que le damos 5 puntos de déficit del Producto Bruto Interno. Senador, O sea, ¿y usted entiende que en las futuras rendiciones de cuenta puede tonificarse el pero presupuesto? no que le quepa la menor duda en la medida en la cual las No, cifras a ver, de la no le quepa la economía menor van duda en la dando. medida o sea, ¿usted entiende, considera que efectivamente el gobierno va a destinar más recursos en la próxima rendición de cuentas? Pero no le quepa la menor duda que en la medida que se pueda, porque aquí hay que ser muy responsable. El Uruguay no aumentó la presión fiscal. ¿Está? Sí aumentó. No, porque lo que ustedes se manejan como que son 2 puntos del IVA por Sí. la tarjeta de débito. No, no solo. Ustedes hicieron Hay un 2 informe ajustes global de fiscales. Simbe que dice que se Ustedes aumentó. hicieron 2 ajustes fiscales, uno de 1.200 millones de dólares y otro de 800. Ustedes sí que son unos cra en los ajustes fiscales en los que le arrancan la cabeza. Sí a la aumentó gente. la presión fiscal, Ahora, es un dato. lo que usted no puede, no es un dato. Sí, claramente. No, estimado senador, usted no puede hablar de eso cuando dejó su gobierno con 5 puntos de déficit fiscal, con una inflación por arriba del rango meta, con una cantidad de 50.000 pobres más, con ¿Cómo 50.000 pobres más? 300.000 pobres, ¿De dónde? 300.000 pobres, 50.000 Agarré un país con personas 1.200.000 pobres, entrego Vamos con a 300.000. respetarnos en el uso de la palabra 300.000 mínimamente. a ver. pobres. Ustedes dejaron el país con 300.000 pobres. Lamentablemente con la pandemia han aumentado la pobreza, ha aumentado, pero el gobierno no terminó. El compromiso es, aquí no se pueden hacer juicios terminantes a un año de gestión, que es lo que se está haciendo. ¿De dónde se pueden sacar los recursos? Que estábamos en eso. En la reestructuración del gasto que se va a tener que hacer, además de ver cómo el país empieza a crecer económicamente. Lo que usted no puede, porque hay un compromiso de no aumentar la presión fiscal, porque si no, la competitividad de nuestros sectores, que son los que generan empleo, es imposible de sostener. Por eso todo se tiene que ver en una globalidad. Por eso la estrategia en política exterior, por eso la estrategia en fomento de la inversión privada, por eso la estrategia de generar empleo, por eso la estrategia de reestructurar la educación. O sea, es una visión absolutamente global la que el gobierno tiene para enfrentar los desafíos que hoy estamos teniendo. Fíjense en ustedes
que una de las consecuencias de la pandemia en el mundo del trabajo es que se ha reducido sensiblemente la cantidad de gente que trabaja y el mundo empresarial está diciendo que bueno, que quizás no sea tan necesaria. La calidad de trabajo que había va a cambiar con la pandemia y nosotros no estamos capacitando gente para que eso fuese así. Los resultados educativos que se mantuvieron durante el gobierno pasado son calamitosos, que tenemos que rápidamente cambiar. ¿Cómo fue Ahora el concepto ese de calidad del trabajo? Sí, sí, Pero claro, si usted la no verdad, logra, si usted lo que tiene que lograr es generar inversión de la misma manera que generar mejora en la calidad de mano de obra para que no suceda lo que sucede, que es la precarización del trabajo. Lo que se ha vivido en los últimos años es una precarización. Como se necesita cada vez menos gente para atender esas realidades y esa gente lamentablemente no está del todo capacitada para ingresar nuevamente al mercado laboral en búsqueda de otros trabajos, se generan muchos de los problemas que se están teniendo. El ejemplo es No, UPM. pero- Tenemos un montón de obreros, pero todos los cargos de mayor jerarquía vienen de afuera. O los me soldadores. dejas un razonamiento. Yo, sinceramente me cuesta entender lo que acaba de decir Penades. Bueno, le cuento entender A desde el ver, principio. en el año 2019, ¿sabes cuántos trabajadores pasaron por curso de formación profesional? 100.000. ¿Cuántos pasaron en el 2020? 50.000. En un año donde tenías mucho más posibilidades de formar, porque como tuviste muchos trabajadores en el seguro No de hablemos del INEFOP. De vuelta, como tuviste muchos trabajadores en No el hablemos de los manejos económicos del Yo te INEFOP, escuché, senador. Gustavo, ahora me vas a tener que tratar de escuchar. Dale, Vamos te a escucho, respetarnos, por favor. Como tuviste mucho más posibilidad de procesar cursos de formación, pasaste la mitad de cursos de formación. Pero no solo eso, miremos la estrategia desde el punto de vista competitivo. ¿Qué es lo que decide el gobierno en el mes de agosto? Decide que el Banco de Previsión Social va a dejar de fiscalizar los laudos en sus inspecciones. O sea, cuando controle una empresa, va a dejar, por sí ante sí, cuando se lo consultamos al ministro Miere, en realidad dijo, ¿pero qué estrategia es esta desde el punto de vista de controlar la calidad del trabajo, de que vas a dejar de controlar los laudos? Segunda decisión que toma el Banco de Previsión Social, recortar a la mitad el tiempo de reclamo para un trabajador que esté en la ilegalidad. Por lo tanto, favorecer a la empresa que está en la ilegalidad. ¿Y qué vota el senador Penades en el presupuesto? Lo tengo acá y lo puedo mostrar, ahora lo voy a mostrar en cámara. ¿Qué vota el senador Penades en el presupuesto? Un artículo por el cual, si una empresa falsifica documentación y estafa a un trabajador, va a ser premiada. Y la multa que tenía ahora se le va a achicar a la mitad. Pero a ver, ¿cómo ¿Me es explico? eso? Una Sí. empresa, Sí. o sea, tú tienes una Eso empresa, es una ponele, Daniel, barbaridad. y falsificás documentación, está escrito, se lo puedo No mostrar. es así, senador, pero Se usted le, está achica, confundiendo. se le achica la multa a la mitad. A ver, Pusimos el permítame- grito en el sí, cielo en el senador, debate. Permítame las pero, respuestas. senador, a ver, la Inspección General del Trabajo ha multiplicado por varias veces las inspecciones que se venían haciendo en el pasado. ¿No votaste ese artículo? No, Gustavo? pará. Te voy a explicar un poquito más. Porque Está si en no, archivo. No, tal cual, porque vos jugás a la mosqueta y entonces No, 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 está la está en archivo, pelotita, no está está en la archivo. pelotita. Vos ponés Vamos a lo video primero. cuando votamos. Las inspecciones laborales en Uruguay han crecido sistemáticamente en todas las áreas y en todos los rubros. Hay hoy hasta un 200% más de inspecciones laborales que hace el Ministerio de Trabajo justamente para garantizar las condiciones de trabajo de los trabajadores. El Banco de Previsión Social, eso que dice que es un premio, es una readecuación, es una reestructuración, pero que no tiene como objetivo la falsificación. Porque entre otras cosas usted no puede aseverar eso, porque eso es un delito. O sea, la falsificación de documentos no es que se cambie por un Sí, artículo. lo dice la ley. No, senador, Sin perjuicio de las por responsabilidades favor. penales. Lo La que ley por- establece una pero multa que por usted bajarlo a la supuesto, mitad. entonces, pero escúcheme, senador, entonces usted no puede decir que acá Ey, se la ley premió al aparte estableció estafador, una multa que porque bajaron es la una mitad. barbaridad Penades. lo que usted está Es un diciendo. hecho. Lo que usted está diciendo es una barbaridad. ¿Qué dice? Porque estaría No se bueno acuerda de lo aclarar que votó. porque es grave lo que está planteando. ¿no? Pero por supuesto que es grave. Es una reestructuración de la forma del cálculo de las multas. No tiene nada que ver con la ¿Le baja la multa a la mitad? No. eso Sí, es en claro, algún- la mitad. eso es en Eran hasta algunos 50 casos- sueldos y baja eso es 25, en claramente. Eso es en algunos casos, pero lo que usted no puede llegar a sostener Pero es que sobre se la premie la falsificación. ilegalidad. Cuando una Pero, empresa por favor, falsifica, le bajan las multas a la mitad, es un hecho. Los delitos económicos, los delitos de falsificación pública de documentos están penados por la ley, Sí. no se puede decir. Pero Viviana, de vuelta, Pero si no vos se trabajabas puede para una decir. empresa y te falsificaba Pero- documentación, podías denunciarla y tenías derecho a una multa. Esa multa la bajaron la mitad. Bueno, ¿Cómo a decidieron ver. que el BPS dejara de controlar las fiscalizaciones? No, esos son ¿Cómo con- decidieron que las empresas Esos pudieran son- no pero, pagarte la senador, licencia usted del lo que está vacacional en acusando- diciembre? Usted está acusando al gobierno nacional. No, es una resolución, está escrita. Usted está acusando al gobierno nacional y eso ya se está pasando de la raya. Es una resolución, está Usted escrita. está pasando de la raya con la acusación, haciendo una interpretación absolutamente antojadiza de lo que la ley dice, desconociendo al derecho penal, al derecho comercial y al derecho civil y al derecho laboral.
O sea, es una barbaridad lo que usted acaba de decir. Lo que se está Explícame haciendo qué votaste, entonces. es una reducción de las multas en algunos casos, pero eso no quiere decir... En el caso que te falsifican pero documentación. usted dijo que el gobierno fomentaba la falsificación. Y Eso si es te una af- barbaridad. Te achico la multa a la No, mitad pero, cuando me falsifica senador, documentación, pero, estoy senador, es mi interpretación usted no política. puede, no, es Si una interpretación saco de muy mala una ley, intención. la cambio. Es de muy mala intención. No, esa eso interpretación. es una justificación política, pero claro, obviamente acá me parece que hay Absolutamente que hacer algunas insostenible. precisiones. O sea, una cuestión es que ante una falta se reduzca la multa, otra cuestión es que se esté fomentando la Y falsificación. si de reduzco a la documentos. Eso es mitad la una multa, barbaridad. reduzco a la mitad la sanción del La incumplidor. Pero son cosas Bueno, distintas. yo creo que esa medida fomenta el trabajo ilegal. Bueno, pero me parece que es obvio. O sea, pero no- cualquiera que le pero expliquemos tanto esto, no es lo va a así. entender en la casa. Pongámonos senador, ahora, pero pongámonos senador, ahora en perdón. posición. ¿Por qué razón la votó? Senador, pero senador, escúcheme. Capaz que nos si explica eso ahora. es así, no se condice con la multiplicación exponencial que han tenido las inspecciones de trabajo que realiza el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, controlando justamente eso. En algunos sectores más del 200% más de inspecciones que las que se llevaron adelante en el último gobierno del Frente Amplio. No se puede sostener tan libremente esa argumentación. ¿Qué hay que hacer de ahora en más? Porque uno tiene que también tener esa convicción de que nos están A mí mirando. me gustaría con que me mucha- expliquen a ver, qué sector no, creció un 200% la permítame, En la senador construcción o de- Andrade. No. Sí, señor. No hay No, gente bajó acá. la- A ver, bajó la- por favor, porque En la si no, a lo conclusión, último, claramente entonces. Yo quiero ponerme en el lugar de la gente que los está mirando a ustedes. Y aquí vamos a algunos universos importantes. Están los que perdieron el trabajo por la pandemia, están los que esperan una reactivación económica, están aquellas personas que de pronto consideran que sí, que efectivamente el Estado puede aportar más, están los que dicen que no, que el goteo está bien, es responsable para no perder, entre otras cuestiones, el grado inversor. ¿Qué hay que hacer de aquí en más? Es lo que les quiero plantear a los señores senadores. ¿Qué hay que hacer de aquí para adelante para que la situación, porque además no creo que ninguno de ustedes dos pretenda que las cuestiones le vayan mal al gobierno, ¿no? Yo creo que hay medidas que pueden hacer que la economía crezca. A ver. ¿No? Hay medidas que se toman, de hecho del 85 al 99 creció la economía, pero creció la economía sin generar puestos de trabajo. Arrancamos con un 52% de tasa de actividad, morimos con un 52% de tasa de actividad. Yo creo que ese paquete de medidas, que están claramente establecidos en el presupuesto, son medidas que apuestan una competitividad a la baja. A la baja, ¿no? Con medidas que, en nuestra opinión, promueven la desregulación laboral, con medidas que no atienden el tejido productivo. Yo no puedo entender cómo en el mismo presupuesto, por un lado, le recortás las inversiones que tenés de la Dirección de Desarrollo Rural para atender al pequeño productor rural, que es donde más creció la pobreza, ¿eh? 82.000 de los 100.000 pobres es en el interior urbano, en el interior de las localidades de menos de 5.000. Es ahí donde creció mucho la pobreza. Y en el mismo presupuesto decidís renunciar recursos para el que tiene más de 2.000 hectáreas. En el mismo momento, la misma ley, no otra. Bueno, yo creo que estas medidas que apuestan todo al más poderoso son medidas que terminan produciendo mucha desigualdad y no garantizan crecimiento y son negativas para el ¿Qué hay que desarrollo. hacer? Porque perdón, ¿qué hay que hacer? Porque No, nosotros planteamos que hay que hacer. O sea, primero atender la emergencia social. Para atender la emergencia social tenés ¿Pero que cómo? incrementar las medidas que atiendan la emergencia social. Segundo, atender la emergencia productiva, lo planteamos en febrero. Un punto de incremento de la inversión pública, 2/3 a infraestructura y 1/3 a vivienda, que es la que más dinamiza el mercado interno. ¿Dónde se perdieron puestos de trabajo? Lo acaba de decir Penades. El pequeño bolichero es el que cerró. ¿Pero de dónde sacás los recursos? ¿Por qué doctor? cerró? Hoy tenés que endeudarte para eso. ¿Nos te preguntás? O sea, Hoy tenés tenés que que ir al generar Fondo Monetario propuestas Internacional. para los recursos, colocamos, Hace una semana atrás tuvimos en discusión de que planteamos una licuota de gravar los 8.000 millones de dólares que tienen de patrimonio los uruguayos en el exterior con una tasa del 2%. Los señores votaron en contra. Nos parece que son sectores. 1.700 millones se incrementaron el año pasado. De la pandemia, que parece que a todo el mundo le fue mal, 1.700 millones se incrementaron el año pasado. Decimos, bueno, acá tenés sectores desde donde podés rescatar para pegar un impulso en la inversión pública. Penades. social. ¿Por dónde empezamos? Y bueno, por las medidas que hay que aplicar. A ver, las que se están aplicando han sido todas reconocidas como positivas. Las que se van a aplicar en el futuro, que tienen como eje central la generación de empleo a través del aliento de la inversión. La de ser mucho más efectivas las políticas gubernativas y las políticas públicas, tratando de no aumentar el costo del Estado sistemáticamente en perjuicio del sector privado, o sea, del trabajador, de ese pequeño bolichero, no del relato de las grandes inversiones. A ver, las grandes inversiones en el Uruguay fueron muchas de ellas atendidas durante el gobiernos anteriores, por ejemplo, en la exoneración tributaria y la declaración de zonas francas, por ejemplo, de UPM. Así que el senador Andrade a mí no me puede hablar de la defensa de los grandes capitales porque ellos fueron los campeones en la defensa de los grandes capitales transnacionales. Lo que yo digo es que tenemos que lograr mantener una situación fiscal
responsable para no terminar pagando las consecuencias de un gasto desmedido que haga perder el grado inversor al país y como consecuencia de eso una serie de prerrogativas que el Uruguay tiene. Atendiendo como se está atendiendo, se van a invertir 900 millones de dólares este año en los sectores más Y vulnerables. esos fondos privados a los que alude el senador Andrade, por ¿Perdón? ejemplo. Los fondos privados a los que alude el senador Andrade. ¿De cuál? Y ¿A por cuáles? ejemplo, Patrimonio de las los uruguayos en el ganancias, el exterior. patrimonio, Pero, las inversiones, o sea, los depósitos de uruguayos en el extranjero. Pero los depósitos de los uruguayos en el extranjero, que nunca fueron grabados durante los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio, No estábamos en una situación de esa. son mensajes muy Claro, difíciles nunca de se los puede sostener tocar en nada. porque demuestran cierto grado de vulnerabilidad en los contratos que son centrales en que el Uruguay siga manteniendo su seriedad para seguir atrayendo inversiones extranjeras. Miren lo que está pasando en la región, miren a la Argentina y se van a dar cuenta que lo que el Uruguay tiene que hacer es la ruta que se ha trazado como seria. Hoy es impensable salir a poner impuestos en esa situación porque además son difíciles de recaudar y pueden llevar a una situación comprometida, pero además no solucionan definitivamente el problema. Nosotros creemos que de la manera en la cual está manejando el gobierno la situación es una manera responsable. Se están destinando todos los fondos que se pueden destinar y se van a seguir destinando más fondos. Ahora, esto se ha hecho sin un disparo de la inflación, al contrario, está controlada, no se ha perdido el grado inversor, se ha mantenido el gasto fiscal dentro de los parámetros que el gobierno se había fijado como objetivo, y eso tiene como resultado final, a la postre, en el crecimiento económico que el Uruguay va a tener terminada esta situación tan difícil que estamos atravesando. Claro, lo que ahí está difícil ver es imaginar una rendición de cuentas que tenga algunos ajustes en lo que hablábamos hoy. ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque con el escenario actual no parece estar a la vista mayor inversión que... Bueno, es que vamos a esperar a ver si hay reasignaciones y si no las hay, porque la situación ha durado más de lo previsto, lamentablemente es así, se tendrá que pensar en la rendición de cuentas del 22. Porque lo que nosotros no podemos seguir es aumentando, no se puede aumentar desmedidamente el gasto, porque ahí entramos en una espiral que termina pagando los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso es así. Lo que nosotros tenemos que pensar es el manejo racional y responsable de los fondos públicos de tal manera de seguir incentivando lo que se está tratando de incentivar. Que el Estado traccione, pero que el sector privado también traccione, porque para nosotros el Maya Oro no es UPM, el Maya Oro es el kiosquero que mañana abre, es el ferretero que la tiene complicada. Ese está cerrando ahora. Eso, bueno, justamente, seguro. Y ustedes lo querían cerrar más Ese todavía. está cerrando. Entonces, lo que tenemos que atender es esa realidad. Además, hay una realidad a través de la habilitación de fondos, de préstamos, de créditos, que están tratando de atender esa realidad que hoy lamentablemente estamos padeciendo. Muchas veces se menciona que hay dos modelos en disputa claramente, y aquí parece advertirse claramente eso, ¿no? Sí. Y le van a achacar al Frente Amplio que muchas de las cuestiones que está señalando el senador Penades tienen que ver con lo que pudo hacerse mejor y con aquel lastre en materia de déficit que se cargó como consecuencia de inversiones mal realizadas. No lo decimos nosotros, lo dice la gente que estudia los números. En consecuencia, la pregunta es, ¿no hay que acaso considerar que en esta circunstancia hay que tener un poco más de orden en el manejo de los números, Andrade? Mirá, nosotros nos tocó, vos hablas del déficit, ¿no? Déficit provocado, entre otras cuestiones, por inversiones deficitarias. El déficit pesa porque te genera que vos tenés que destinar una parte del presupuesto a atender la deuda, ¿no? Hoy, la parte del presupuesto para atender la deuda es un 10%. ¿No? O sea, de los recursos que contás, y si el déficit crece, puede crecer la parte del presupuesto que tenés para atender la deuda y por eso tenés que ser cuidadoso con el déficit. A nosotros tocó agarrar un país que el 25% del presupuesto se iba en deuda. ¿Me explico? Una cuarta parte. Entonces, si de algo sabemos, es de punto de partida complicado. Y con eso, una cuarta parte de un presupuesto mucho más chico, que se te iba en deuda, porque efectivamente estaba embargado el Uruguay, y con créditos a corto plazo, y con una situación media catastrófica, tuvimos que atender 1.200.000 pobres, no los 300.000 pobres. Y una tasa de empleo con 900.000 trabajadores registrados en la Seguridad Social, no 1.300.000 como recibieron ahora. Pero hoy es hoy. Lo que estoy diciendo es, nos tocó agarrar desde ahí el Uruguay. Pero pasamos un país de 15.000 millones de dólares de Producto Bruto a 60.000. No es honesto. En realidad, vos tenés que decir,
Este periodo, si hubo 15 años, sí, está bien, pero hubo un cambio en la matriz energética, un cambio en la matriz de telecomunicaciones, una inversión muy potente en educación, donde antes, yo qué sé, un salario de la educación llevaba la leyenda de que eras más pobre que maestro de escuela. Un banco hipotecario que estaba fundido lo transformó en un banco potente. Un Banco República que no paraba de dar pérdida lo transformó en el banco más potente de Plaza. Entonces, quiero mirar todo, ¿no? 100.000 uruguayos que estaban ciegos por ser pobres empezaron a ver. Quiero mirar todo, porque si no parece que el Uruguay hubiera sido la regasificadora. No. En estos 15 años pasaron bastante más cosas que la regasificadora, ¿no? Y yo me alegro que haya sido así. A diferencia del senador Andrade, que sistemáticamente ve el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. Hubieron grandes aciertos durante esos 15 años de gobierno. No en vano ganaron 3 veces. A ver, había que ser obtuso para no reconocer eso. Ahora, es cierto también que pasamos de un Uruguay que tenía un Producto Bruto de 15.000 millones de dólares a uno de 60.000 y lo desaprovechamos. No tuvimos ningún mérito porque el resultado en ese crecimiento parece que fue en educación, el resultado en áreas estratégicas del país lamentablemente no fue el que tendría que haber sido. Y en el medio hubieron una cantidad de pésimas inversiones que son tan grandes como quizás el déficit fiscal, ANCAP, la regasificadora, Pluna, y así una cantidad enorme de otras situaciones que lamentablemente, esto uno no lo dice con alegría, condicionaron y mucho el gobierno que nos tocó heredar a nosotros. Y esa situación es la que tenemos que encarar. Ahora, lo que no podemos es pasarle raya, balance final a un gobierno que lleva 12 meses, 13 meses de gestión en medio de una pandemia. No me creas a mí, créele a la encuesta de expectativa del Banco Central. ¿Qué decían todos los analistas cuando se les consultaba en enero de este año de qué iba a pasar con la economía del Uruguay 2020 y 2021, antes de saber de la pandemia? Que iba a haber crecimiento económico en el 2020 y que iba a haber crecimiento económico en el 2021. No solamente tuvimos 15 años de crecimiento económico, sino que dejamos una economía en crecimiento, con una de las inversiones más grandes del país en curso, con más de 2.000 millones en obras de participación pública-privada. O sea, pensar que el Uruguay se estaba cayendo a pedazos no es lo que dice, ¿sabes? No es lo que dice, ¿sabes quién? Pero quiero aclararlo. La primera que no lo dice es Arbeleche. Pero por supuesto, que cuando se reunió con un conjunto de inversiones dijo, estas son las fortalezas del Uruguay. Uruguay, el país con menos pobreza de América Latina, que hace 15 años viene reduciendo la pobreza. Uruguay, el país con mayor formalización, con más crecimiento de los salarios. ¿Quién hizo eso? ¿Los marcianos? No, pero entonces, lo que estoy diciendo es, no se puede colocar tampoco en blanco y negro. Yo saludé la gestión de la pandemia del año pasado del gobierno. Creo que ahora la están barrando. Desde hace unos meses. Sí, en varios lados. Es más, estamos pidiendo que haga lo que hizo el año pasado. También lo piden los médicos, ¿no? Volver a abrir. Es decir, en este escenario que en 3 días se fallecieron 180 personas, el problema es cómo tomamos medidas para poder generar condiciones que reviertan esa tendencia. Que se hicieron cosas bien, no hay que ser muy leído para darse cuenta que sí, también se hicieron muy mal otras. Y los resultados no están acordes a la inversión. Cuando usted ve que pasamos de un presupuesto de 5.000 millones de dólares a uno de 18.000 millones de dólares, cuando se ve que el Producto Bruto creció lo que creció en esos 15 años, los resultados creo que no son satisfactorios. Pero eso es el pasado. Ahora estamos en el medio de una pandemia, hay un nuevo gobierno, se ha hecho cargo, la maneja con la mayor responsabilidad posible. Está intentando salir de esta situación, de una situación muy compleja que ha puesto al mundo patas para arriba, a todo el mundo de patas para arriba. Uruguay hoy está muy comprometido, es verdad, con los contagios y lamentablemente tenemos que lamentar las muertes. Yo lamento también el uso indebido que mucha gente está haciendo de esos lamentables fallecimientos, que es absolutamente condenable, porque se le hace un uso político que es deleznable. Y me parece sí que tenemos que asumir también de que el Uruguay está atravesando la primera ola. Hay otros países en el mundo que van por la 4ª. Y miremos lo que está pasando en nuestros vecinos. Y esto no es consuelo de tontos. Pero es darnos cuenta que, por supuesto, y se han adoptado una serie de medidas que han tenido un fuerte componente de inversión social que no estaba prevista hace un año atrás. Esa es la realidad. Entonces, ante esa realidad creo que el Uruguay la ha manejado muy bien. Uruguay tenía hace 6 meses. El Uruguay la ha manejado muy bien y creo que hay que seguir manejándola. Bueno, tenemos que hacer una pausa brevísima aquí y después quiero referirme a una cuestión. Viviana me criticó y dice, ¿cómo le vas a preguntar la edad a los señores senadores?
pero tiene que ver con esto. Andrade tiene 46, Gustavo Penades 55, y lo que está preguntándose la gente es, ¿y pueden entenderse? ¿Puede haber un canal de comunicación, un puente para que salgamos? Igual, ¿cómo les gusta hablar para atrás? Hablemos de futuro, porque los más jóvenes que nos están mirando nos van a cambiar. En propuestas concretas. Pausa, y venimos consejo, con un consejo Óscar Andrade antes, un y consejo con antes. Gustavo Penades. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Bueno, queda la pregunta planteada. ¿Hay esperanza, un entendimiento de puentes tendidos, sobre todo ante una circunstancia tan dramática como la que estamos viviendo? Porque a veces en el fragor de esta lucha dialéctica uno pierde de vista que hay gente que le está pasando horrible, una cantidad enorme de personas fallecidas en el CTI, sin trabajo, en fin. Esto es una tragedia y lo que uno aspira es que ante una circunstancia tan compleja, una tragedia nacional, tengamos por lo menos otro marco de referencia a nivel del sistema político, que de hecho, Vivi, en algún momento se pensó en esa idea. Es decir, vamos a bajar un poco los decibeles y ¿saben qué? No se votó. El intercambio de ideas, y claramente acá tenemos dos modelos distintos, siempre es enriquecedor de la democracia, ¿no? Claro, también hay momentos en los que se necesita eso del acuerdo político. Por lo menos se creó una comisión investigadora de seguimiento a nivel parlamentario, lo cual por lo menos ha venido funcionando, ha hecho pasar a varios ministros, al GACH. O sea que la pandemia tiene ahora también un control parlamentario. Porque hay un día después, hay un día después de la pandemia. ¿Hay esperanza? Sí, nosotros mañana tenemos cortita, una reunión que para nosotros es muy importante porque la comisión de seguimiento empieza a discutir propuestas. Y lo que vamos a llevar es propuestas. Algunas ya las hicimos, la necesidad de licenciar la población que es susceptible de comorbilidad, cosa que se soltó en lo público, pero no pasa en lo privado. Y por lo tanto, un trabajador que tuvo un trasplante, que tiene EPOC, que tiene asma crónica, que tiene diabetes, tiene que estar obligado a ir a trabajar, tomarse el ómnibus que tiene las dificultades que tiene. Nosotros pensamos además que hay que tomar parte de las medidas que reclama la comunidad médica. Recibimos al sindicato médico y a la FEMI. ¿Qué es lo que nos dicen los médicos? Es muy duro, pero dicen, cada vez que se nos muere uno, en estas circunstancias, abril duplicó la cantidad de muertos en relación a la cantidad de contagios, o sea, se duplicó la tasa de morbilidad, sentimos que podíamos haber hecho otra cosa. Eso fue lo que, con estas palabras fue la que no... Bueno, mañana va a haber propuestas. Esperemos que sí, bienvenidas sean. A ver, el debate es el debate y creo que a todo el mundo le sirve que haya debate y acá hay dos modelos que están muy enfrentados, fundamentalmente entre el Partido Comunista y el Partido Nacional. Pero, fuera de eso, debate, diálogo, necesidad de acordar, gran parte para que todo el mundo se vaya a acordar, la gran parte de las medidas legislativas que se han votado por el COVID han sido votadas por unanimidad. La próxima que será, creo que la creación de jornales solidarios, va a ser votada creo que por unanimidad. Al principio tenía un cierto grado de resistencia de algunos legisladores del frente, pero creo que van a votar afirmativamente. O sea que voluntad de dialogar, voluntad de acordar, voluntad de salir de esto todos juntos existe. Lo que queremos es, y estamos dispuestos a dar, es lealtad institucional y tratar de no hacer terrorismo verbal cuando es necesario que el sistema político, cosa que hoy creo no dimos mucho, le transmite a la opinión serenidad por los difíciles momentos que estamos atravesando. Muchas gracias a los senadores Gustavo Penades y Óscar Andrade. Los esperamos pronto por acá una vez más. Hablamos poco de políticas sociales, pero hablamos mucho de política y eso está bueno. Exactamente. Bueno, nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Además, es lindo celebrar también el Día de la Libertad de Expresión, ¿no? En este ámbito. Claro donde que están sí. Todas las voces. Totalmente. Un día importante también para nosotros. Exactamente. Será hasta el próximo lunes. Que pasen todos juntos.